Hola, buenas tardes. Soy Rodrigo Heredia, analista del sector de metales y minería. Hoy vamos a hablar de los commodities, qué son, dónde se compran, dónde se venden. Para empezar, ¿qué son los commodities? Bueno, básicamente los commodities son materias primas que tienen características similares, con lo cual se venden con contratos estandarizados. Para poner un ejemplo, si yo estoy haciendo una casa, necesito distintos tipos de materiales, cemento, pegamentos, duela, losa. Bueno, todo ese tipo de materias primas son materias primas que tienen distintas características, que depende de la marca, depende del precio, depende de las características propias. Bueno, el tema de commodities es todo lo contrario. Los commodities son materias primas que tienen todos exactamente la misma característica, se venden en la misma cantidad y se venden en contratos estandarizados. Ejemplo de esto es el oro, la plata, el cobre, el petróleo y demás. Después hay diferentes tipos de commodities. El primer grupo lo podríamos englobar en el tema de los granos. Dentro de esto tenemos el trigo, la soja, el arroz. Ese básicamente sería el primer grupo. El segundo grupo son los que se llaman los commodities suaves, soft commodities en inglés. Estos son, por ejemplo, el algodón, el azúcar, el café, la cocoa, etc. Después tenemos los commodities vivos o lo que se llama ganado, que es el ganado tanto de res como de cerdo. Eso también son tipos de commodities, tienen determinadas características. También están los que se llaman los commodities duros, en este caso serían los metales, oro, plata, platino, aluminio, cobre, zinc, plomo y demás. Y después tenemos otro grupo que es muy importante, que son los commodities de energía. Ahí tenemos el carbón, el petróleo, la gasolina, el gas, la energía eléctrica y demás. Entonces, una vez que tenemos ya la definición y los distintos tipos de commodities, vamos a hablar ahora un poquito de los precios, de dónde salen los precios de los commodities, por qué fluctúan tanto. En general, los commodities, los precios de los commodities están listados alrededor del mundo. Esto quiere decir que es el mismo precio para todo el mundo y estos precios fluctúan en cuanto a la demanda y a la oferta. Noticias sobre mayor demanda o menor demanda o mayor oferta automáticamente se incorporan en los precios y estos van fluctuando. Es lo que usualmente vemos en los diarios, que el petróleo subió a $100, a 101, a 102. Bueno, exactamente como sucede en el petróleo, sucede en todos los commodities que hemos mencionado. Un elemento clave en el tema de los commodities son los inventarios. Los inventarios también son públicos y conocidos. Hay inventarios para crudo, para metales y demás. Entonces, este es otro punto muy importante, porque cuando se empiezan a caer los inventarios y la demanda se mantiene medianamente estable, esto significa que los precios de estos commodities van a subir. ¿Por qué? Porque hay menor inventario, menor disponible, y ante una demanda estable o incluso ante expectativas de mayor demanda, los precios empiezan a subir por esa expectativa. Exactamente lo mismo ocurre al revés. Aumentan los inventarios, se caen los precios, pero sí, el tema de los inventarios es muy importante, y en este caso, como de diferencia que tienen los commodities con cualquier otra materia prima, los inventarios también son públicos. ¿Dónde se compran y se venden los commodities? Esa es otra pregunta. Bueno, así como hay bolsas de valores donde se compran y se venden acciones, también hay bolsas reguladas en donde se compran futuros o contratos de commodities. El Chicago Board of Trade está en Chicago, en Estados Unidos. Ahí básicamente los commodities más importantes son granos y energía, básicamente. En el London Metal Exchange, que está ubicado en Londres, ahí básicamente son metales industriales y plásticos. En el que está ubicado en New York, que es el New York Mercantile Exchange, ahí básicamente se tradean energía, metales preciosos y metales básicos. Hay que tener en cuenta que este es un mercado muy importante. A finales del 2010, el monto que los fondos en el mundo tenían invertidos en commodities era aproximadamente 380 billones de dólares, que para que tengan una orden de magnitud, ¿cuánto es 300 billones de dólares? Bueno, toda la bolsa mexicana, o sea, todo el mercado de acciones mexicano al día de hoy vale 317. Por último, ¿qué es lo que sucede con algunos productos y que van, digamos,
se van desarrollando y van haciendo el proceso a lo que se llama el proceso de comoditización. Esto, para entenderlo bien y de forma muy simple, es cuando los productos se pueden empezar a vender de forma estándar con las mismas características, en los mismos tamaños, en los mismos montos. Ese producto puede llegar a ser el día de mañana un commodity. Lo hemos visto hace muy poco tiempo con el tema del acero. El acero si bien era un producto muy usado, pero por la cantidad de tipos de acero y de diferentes características no se podía, hasta hace un par de años no había futuros, por ejemplo, del acero. Al día de hoy sí ya hay. Es una cuestión de que entre compradores y vendedores se pongan de acuerdo en cómo lo quieren, cuánto es lo que quieren y de la manera que lo quieren. Todo este tema, como decíamos, esto se compran y se venden en mercados de commodities, y esto le ofrece al inversionista la seguridad de que la bolsa regula fuertemente a compradores y vendedores y que lo que va a recibir es exactamente lo que está comprando.